Y siempre escuchamos mucho ese tema de las ciudades de 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué necesita un barrio para para cubrir todos los servicios de una población? El aspecto social viene de parte de los ministerios, que vienen de parte del gran gobierno, que nos dice que el barrio es la agrupación de gente que quiere un área. Entonces, las oportunidades se ven en las ciudades grandes, que es donde se ven los beneficios, entre comillas, de los dineros del petróleo. Bienvenidos a Entre Muros, soy Juan Pablo Arévalo y aquí desmitificamos las inversiones inmobiliarias. Bienvenidos, yo soy Marcos da Fonseca y hoy tenemos un tema especial, súper especial, que es justamente la planificación urbana, donde vamos a hablar de tendencias, aprender cosas nuevas, justamente con nuestro invitado especial. Si estás iniciando en el mundo inmobiliario o quieres adquirir una propiedad, es importante que conozcas la planificación urbana de una ciudad, hacia dónde va. ¿Cuáles son los indicadores que debes tener claros para adquirir tu propiedad o iniciar tu proyecto inmobiliario? Vamos a conversar aquí con un experto de gran valor que nos va a aportar muchísimo conocimiento. Bueno, y ahí empezamos justamente con el panorama global, ¿no? Sabemos que hoy en día varias ciudades en el mundo tienen su planificación, unas bien hechas, otras más o menos, otras sin planificación, porque también tenemos esa parte sin planificación. Y siempre escuchamos mucho ese tema de las ciudades de 10 minutos, 15 minutos, todo cerca, pongamos así. Algunos ejemplos que tenemos ahí, podemos decir obviamente lo que sería el tema de Barcelona, Lisboa, tenemos también Ciudad de México. Y tienes el tema mucho de la integración con el transporte, con la movilidad, con el metro, con el BRT de Bogotá, con el proyecto que hicieron muy bien hecho en Curitiba también, que es un ejemplo mundial. Y yo creo que el principal es eso. Juan Pablo, Ecuador, hablemos de Ecuador. Queremos entender en este capítulo si Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las principales ciudades del país, están alineadas a este desarrollo urbano necesario, sobre todo a partir de las megaobras como el Metro de Quito, y si el PUCS, que es el Plan de Uso y Gestión de Suelo de estas ciudades, pues van alineados en ese crecimiento o esa densificación de la masa humana. El día de hoy está aquí nuestro invitado, Víctor, que es experto en planificación urbana, es especialista en planificación urbana y gestión del suelo, ha participado en ingentes proyectos de reorganización territorial y normativas de densificación, es conocedor de las políticas de accesibilidad, movilidad y espacio público y puede aportarnos el día de hoy en esta conversación casos prácticos de cómo entender cómo funciona esta planificación urbana, este ordenamiento de la ciudad, ¿sí? Y si esto tiene... Bueno, el fin de la planificación es naturalmente el beneficio a los habitantes de la ciudad, pero si esto se está dando en la ciudad de Quito, queremos conocer un poco más al arquitecto Víctor con su conocimiento que nos comparte el día de hoy. Víctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Mucho gusto. Bueno, Víctor Romero, muchas gracias por participar con nosotros ese día. Estaba en su hoja de vida, más de 40 años de experiencia dentro de la ciudad de Quito, espectacular. Y por favor, coméntenos un poco de esos 40 años y principalmente de la planificación. Yo creo que el más importante, antes de entrarnos en todo eso, ¿qué es la planificación urbana? La planificación urbana no es solo un concepto, o sea, implica cómo queremos ver a nuestras ciudades y a dónde queremos llegar. Quito no es extraño. Quito tuvo dos arquitectos uruguayos que hicieron su primer plan regulador en la década del 30 del siglo pasado. Entonces empezamos con una planificación muy... ¿Rudimentaria? No rudimentaria, más bien de muy buena calidad. Okay. No se olviden que Gato Sobral y Jones Odriozola en la Universidad Central del Ecuador, el campus universitario, es hecho por ellos. Okay. Se planifican la avenida Atahualpa, la avenida República, que son las dos diagonales grandes de Quito. Sí, con una semejanza con París, con las diagonales de Haussmann. Okay. Entonces no es que Quito no tuvo su planificación. Inició con algo técnicamente hecho. Luego pasan los años, Quito recibe un cambio en su desarrollo cuando pasa a ser polo de desarrollo. Estamos hablando ya de la década del 60, porque en ese interín, primero empezamos con una conferencia panamericana en la que se hace el primer paso, paso elevado en Quito. En los años 60. Fue 57, 58. ¿El Labrador? No. ¿Cuál fue? ¿Conocen el Palacio Legislativo, la Asamblea Nacional? Sí. Ahí el primer paso a desnivel. Es el primer paso a desnivel de Quito. Qué interesante dato. Quito para esas fechas no tenía aeropuerto, se llamaba campo de aviación.
Entonces se hace la torre, el campo de aviación, que pasa a ser luego el aeropuerto Mariscal Sucre. Empieza a tener otro tipo de desarrollo y con el venimiento de la época petrolera, Quito se ve desbordado con personas que acuden al polo de desarrollo. Entonces cualquier planificación que se pudo haber tenido se vio desbordado por la cantidad de gente que necesitaba vivienda, necesitaba servicios. ¿Que en ese momento era el polo de desarrollo cerca del aeropuerto? ¿O cuál era el polo de Lo que desarrollo? pasa es que la gente, cuando viene acá, el Ecuador en general parece ser de un país exportador agrícola a un país petrolero. Ok. Entonces, Los años 70. 60, 70. Entonces, las oportunidades se ven en las ciudades grandes, que es donde se ven los beneficios, entre comillas, de los dineros del petróleo. Hay una migración, por tanto. Hay una migración, de por lo las tanto, y ciudades ahí aledañas. empieza un fenómeno de creaciones de espacios como el Comité del Pueblo, la misma lucha de los pobres, todos, y hay invasiones, que en Quito las han habido. Claro, es algo interesante porque eso pasa, creo que en las grandes ciudades. Sí. Y eso pasa también, obviamente, vamos a poner así el ejemplo de Brasil. Sería el éxodo rural, ¿no es cierto? Las personas empiezan a salir del campo para venir para la ciudad. Pero tengo una pregunta y me pareció muy buena esa parte del aeropuerto. Entiendo yo que, claro, cuando pone el aeropuerto de Quito, la ciudad de Quito llegaba hasta ¿dónde? Hasta la Patria. Hasta la Colón. Hasta la Colón. Entonces, claro, no había ningún problema porque el aeropuerto estaba, entre comillas, lejos de la ciudad, ¿o no? Sí, siempre quedó lejos, entre comillas, de Ok, esas fechas. ok. Ok. El problema empieza que la gente, encuentra oportunidades que ya no las tiene en el campo y las cree tener en la ciudad y los trasladamos de la ciudad como polos de desarrollo. ¿Qué soporte necesitamos? Necesitamos un soporte de comercio, de salud, de vivienda, de educación. Claro. Entonces necesitamos todos esos soportes. Quito no estaba preparado para aquello. Y empezamos a ver los desórdenes que tenemos. La planificación, mejor dicho, la La sociedad. planificación se vio desbordada por una la sociedad migración. demandante, Claro. altamente demandante, la cual no estuvo contemplada por los técnicos. Quien quiera que haya sido los técnicos, no tuvieron en cuenta y tampoco tenían por qué prevenirlo. O sea, la planificación parte de un diagnóstico. En vez de ese diagnóstico se hacen los pronósticos manteniendo condiciones e incrementando las condiciones, haciendo modelizaciones en definitiva. Así es. ¿Y qué es lo que se trata? De satisfacer las necesidades a futuro de una manera ordenada. Ok, y ese plan que se creó, he visto que el PUCS actualmente tienen 12 años, ¿no es cierto? Se mueven en periodos de 12 años. Esto, ¿qué criterio técnico tienen esos 12 años? Normalmente se movían en quinquenios, es decir, cada 5 años se iba incorporando áreas Ya. a las ciudades, áreas de utilización diferente. No se olviden, cuando se hace la declaratoria del Distrito Metropolitano de Quito, Quito ya ¿En qué año es eso? estamos hablando del 90. Ok, Con la alcaldía del señor Mawat, si no me equivoco. se convierte de ciudad a metrópoli. Ya, pero el problema del distrito metropolitano quiere decir que todo es urbano. Pero sin embargo tenemos 33 parroquias rurales y 32 urbanas. Ok, Entonces esa dicotomía con la que los planificadores la miran y con las que los planificadores se tropiezan, sí pasa a ser un buen óbice para el desarrollo. O sea, nosotros tenemos, para entender, Quito, norte, centro, sur, lo que nosotros decimos, valles, noroccidente. Y en el sur occidente de Quito hay una sola parroquia rural, que es Yoa. ok. Entonces, ¿cómo planificar toda esta cosa sin que tengamos una idea real de a dónde vamos? Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué necesita un barrio para para cubrir todos los servicios de una población? A ver, primero, o sea, estamos hablando de planificación. Planificación hablamos De toda la ciudad. Sí, cuando nosotros estudiamos urbanismo hace un montón de años se decía que la unidad básica de planificación de cualquier ciudad es un barrio. Así es. Es decir, es un área en la cual estará un número determinado de gentes, 2, 3, 4,000 gentes, las cuales tendrán servicios de educación, salud, recreación, donde podrán tener las vías para la comunicación y los comercios respectivos. Ok. Donde en ese espacio pueden desarrollar todas sus actividades tranquilamente, con el menor desplazamiento posible. Creo que es una utopía. No todas las ciudades deben cumplir eso en todos los barrios, ¿no? Es que lo que pasa es que a este viene el aspecto social que conversamos. El aspecto social viene de parte de los ministerios, que vienen de parte del gran gobierno, que nos dice que el barrio es la agrupación de gente que quiere un área.
Entonces no es nada raro que el Ministerio de Bienestar Social diga el barrio de la calle A es barrio. Claro, pero no cumple el criterio técnico para Ya, ser un barrio. Los criterios técnicos se obviaron desde hace muchos tiempos. Ok. Incluso cuando se habla ya del sector de catástrofes y todo eso, ya no se habla de barrios, sino de manchas, de sectores, que son característicos en altura de edificación, en ocupaciones y en esas cosas. Ok. ¿Por qué? Porque ya la ciudad crece tanto que las fichas individuales catastrales dejaron de ser útiles, sino las manchas en general. Porque si tenemos, por decir, citar un número, 85,000 predios, tendremos que tener 85,000 fichas catastrales de muy buena calidad para determinar las características de la ciudad. Ok. Y no las tenemos. Ok. Y eso se debe a el crecimiento desmedido de la El población crecimiento, en relación a el crecimiento desbordó lo que la técnica previno en su momento. que por lo general pasa así Sí. en la ley, ¿no? O sea, primero avanza la sociedad que la ley. O sea, y a lo mejor en la técnica también pasa lo mismo. No, Claro, pero ahí comentamos algo súper interesante, que estábamos atrás de cámaras conversando un poco, ¿no es cierto? Y era justamente ese tema tenemos la planificación urbana, tenemos el tema de lo que un barrio necesita, ¿no es cierto? Pongamos así, ¿no? Educación, salud, toda la parte que tienes dentro de un barrio, pero tienes la parte esa súper interesante que hablábamos del tema de cómo la gente se mueve, la movilidad dentro de la ciudad de Quito. ¿Existe la ciudad de 15 minutos? ¿O es Quito una no. utopía? Quito no. Cuenca se asemeja. Guayaquil Ok. tampoco es así. Guayaquil tampoco es así. Ciudad de 15 minutos. ¿Y por qué no logramos esa ciudad de 15 minutos? ¿Por qué no tenemos esa facilidad? O sea, hablamos del ejemplo de colegios, ¿no? Coméntanos un poco, ¿por qué existe mucho claro, la parte de los valles que tienen que subir a Quito, que tienen que bajar a los valles? ¿Cuál es la dificultad que vemos ahí en lograr esa ciudad de 15 minutos? Que no todos los sectores tienen el equipamiento necesario para desarrollar sus actividades. La otra es que los sitios de trabajo, los sectores donde se hace la producción o donde la gente realiza su actividad económica, quedan lejos de sus hogares. Y los desplazamientos son muy grandes. ¿Cuántos centros industriales tiene Quito? ¿O cuántos? Y a ver, Quito Quito no tiene un polígono industrial, un parque industrial, tiene varios. Ok. Empezamos del de Guamaní, que lo que antes se llamaba el kilómetro 4,5 o 13,5 luego. Es el primero. Pero ahí tenemos en el Inca. Ancestralmente lo tenemos en el Inca desde hace muchos años. A pesar de que la ciudad ya está ahí A ver, totalmente habitada. Sí, Carcelén es igual. Por eso hablamos de Carcelén industrial. Hablamos del sector de la mitad del mundo. También. Hablamos actualmente del Inga. Ok. Entonces no tenemos centralizado aquello. Que son los polos donde se da el trabajo, donde se a genera ver, la fuerza productiva. donde se da la producción. Todo lo que es conectividad sería intercambio, es decir, conectividad nos vamos a ir desde las líneas telefónicas, que es la más común que tenemos ahora, pasando por el metro, el trolebús, los sistemas en general de transporte. Pero ¿qué pasa en Quito? Que las personas que venden su fuerza de trabajo se tienen que desplazar. Actualmente de las que estaban en Paquich, en el sector bien al sur de Guamaní, se desplazan al norte con un promedio de hora 15, hora 30. Antes eran 2 horas 30. Con el advenimiento del sistema metro han bajado los tiempos, pero no es lo óptimo. Y sus hijos estudian en centros de educación que están alejados de su Originalmente, ¿qué es lo que hago como padre? La escuela del barrio. Así es. Pero un conjunto de barrios deberá tener una unidad educativa mayor. Ahora ya hablamos de unidades educativas y esa unidad educativa deberá contemplar desde lo que ahora como nos llaman de educación básica inicial hasta el bachillerato. ¿Qué es lo óptimo? ¿Para qué? Para que la persona no cambie inclusive de espacio y se sienta cómodo en su desarrollo. Se consolida el barrio también, Se construían sectores ya, los sectores. Ok. ya no barrios. O sea, aquí en Antecámaras, antes de las cámaras hablábamos de Solanda. Así es. Así es, ajá. Y Que fue un barrio planificado. barrio planificado. Ah, sí. Y verán, Solanda se divide en 4 sectores. Pero Solanda, ¿qué tiene? La unidad educativa Consejo Provincial. Si uno va a ver la unidad educativa Consejo Provincial, es gigantesca. Ok. Aparte de eso, tiene varias escuelas. Cubre la necesidad de educación el barrio. Claro, pero hay un punto importante. Cubre la necesidad de educación, pero también tienes otro punto que
tal vez no quieres que tu hijo estudie en ese colegio, porque también existe el nombre de La los colegios, aspiración, la así es. aspiracional. Entonces tú tienes gente, vamos a poner así, que vive, vamos a poner así, hasta en el sur, ¿no es cierto? Y que sus hijos vienen a estudiar tal vez acá en el centro, O en el Valle de los Chillos. o en los Chilos, O viceversa. o viceversa. viceversa, Entonces sí. la gente, y ahí viene ese punto, porque tú tienes, además del tema del trabajo, donde las personas tienen que venir a trabajar en Quito o en los polos industriales, pongamos así, también tienes el tema de los estudiantes, de los niños, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde yo creo que se hace, vamos a poner tal vez esa palabra, ese caos en la movilidad de la ciudad. ¿Estoy bien? Correcto. Hay falta sumar algo más. Ok. Una, trabajadores comunes y corrientes, estudiantes y empleados. No se olviden que Quito es la sede del gobierno nacional. Así es. Aquí Al está la- ser la sede del gobierno nacional, tenemos un sinnúmero de burocracia que se desplaza todos los días. O bueno, me incluiré, yo fui parte de la burocracia, nos desplazábamos todos los días. Claro, y ejercicios como entrar al municipio de Quito en el centro histórico es complejo. Es complejo. Lo que pasa es que nosotros seguimos con la idea de que el municipio y todo trámite tenemos que hacerlo presencial. La pandemia nos demostró lamentablemente que el 90% de las cosas que se hacen presencialmente se las puede tratar de hacer en línea. Ahora chocamos con el sistema de educación, el sistema cultural propio del quiteño, Así diría yo. es. Así es. No es raro, o sea, estamos hablando de 2025, que el 2 de enero haya gente haciendo colas para pagar su impuesto predial para bajarse su 10%. Y les gusta hacer la cola. A mí particularmente no me agrada, pero respeto Hay aquello. personas que hacen. Ahí Y tengo... mucho. Entonces, a ver, Ajá, con esto, vamos. nosotros tenemos lo que a nivel de movilidad se llama horas pico y horas valle. Ajá. Cuando es la única meditación que les hago a todas las personas que escuchan o miran esto, simplemente es, ¿qué pasa cuando los estudiantes reingresan a las clases? ¿Cómo se hace? Se hace por días, ¿no? Por días y la Escalonado. primaria escalonado. La primaria unos Y a días, diferentes la secundaria horarios. otros días. Así es. Así es. ¿Qué nos quiere decir? Y tenemos la misma congestión. No, Se aplaca. disminuye, se aplaca la congestión, así es. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que una de las cosas que tenemos que entender es que la ciudad de Quito vive de 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Máximo. Máximo. Porque a las 8 ya está prácticamente todo cerrado, todo el mundo en ¿Qué las casas. pasa si diversificamos los horarios? Y a los estudiantes, a los trabajadores en general se les hace entrar a las 7 de la mañana. A los estudiantes a las 8:30 y a las burocracias y a los sistemas financieros a las 9:30. ¿Qué pasa con eso? Se descongestiona la ciudad. En parte sí. Sí. Se escalonan los horarios y se descongestiona la ciudad. Es el mismo sistema de educación al que estás haciendo referencia. Exactamente. Así es. Entonces, nosotros tenemos buenos... A ver, Quito tiene dos sistemas de transporte. De hecho, el comercio se dinamizaría porque tendría más horas de ocupación el comercio. Sí, Claro. En el asunto movilidad, Quito tiene varias ordenanzas. La más denostada y la más loca y se ha aplicado el Quito pico y placa. Pero nosotros tenemos carriles exclusivos por donde pueden circular los de abastecimiento. Al centro histórico no puede entrar un carro de abastecimiento grande nunca, a no ser que tenga un permiso especial. E ingresan a partir de las 20 horas hasta las 05 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa con nuestras perimetrales? La Simón Bolívar. Simón Bolívar todavía tiene la posibilidad de establecer áreas para que los grandes trailers se estacionen y de hacer la distribución con automotores más pequeños. Okay. Lastimosamente, la Mariscal Sucre ya no tiene esa posibilidad, sino solo en el sur y en parte en el norte. Pero tenemos que buscar otro tipo de cosas y proponer cosas más innovadoras y no quedarnos en lo que simplemente la ciudad ha hecho, poner muros para detener a la gente. Multas, muros y todo. Ahora, esto que mencionaba Marcus sobre la movilidad, también podría ser cultural. También la gente podría querer... claro que hay una necesidad en el trabajo, ¿no? Si los centros industriales están en ciertos puntos y yo vivo por mis condiciones en ciertos lugares, pues tengo que movilizarme. Pero el tema de los colegios, el tema Sí. también sería un poco cultural de que la gente use lo del sector. Sí, lo que pasa es que, miren, hay parte que también está en la cabeza nuestra. Quiero que mi hijo se eduque de la mejor manera posible. Así es. Si tengo los recursos suficientes, pagaré.
Y si tiene que entrar a las 7 de la mañana, le despertaré a las 5 de la mañana para que le puedan llevar, por último. Pero si no tengo esos recursos, trato de que en lo más nombrado del Estado se eduquen. Claro, así es. Los colegios con más nombre, más conocidos y todo eso, así es. ¿Por qué? Porque hay una brecha entre La calidad de la la educación. calidad, lo que nosotros decimos calidad de educación. Pero eso ya es subjetivo. Ya querría decir que tenemos, o sea, no, al menos en mi caso, no poseo el análisis y datos decir pues, que los colegios de las parroquias son Claro, de inferior calidad. no estamos No, para eso eso. no puedo Claro, decirlo. no es nuestra Pero competencia. en el subconsciente de la gente quiere decir que si le mando a Quito, al principal colegio al que puedo acceder, va a ser mejor que el de mi pueblo. Ok. Claro, claro. Y es un dato súper interesante. Sabes que ahí les doy un ejemplo, ¿no? Tenía un amigo que es justamente doctor, vamos a decir el doctorcito del Quinche, ¿cierto? Y él me comentaba y me decía, mira, yo estudiaba en el Colegio Mejía. Y decía, me despertaba a las 5 de la mañana, tenía que ir al Colegio Mejía justamente por todo ese tema, ese nombre y etcétera y tal. Pero quería hacer una pregunta, quería extendernos un poco más, no solamente a Quito, Guayaquil, Cuenca. Coméntanos un poco, porque claro, Cuenca es una ciudad pequeña, estuve en Cuenca hace un mes, es mucho más fácil de conectarle, es una ciudad hoy en día con 750,000 habitantes. Obviamente, el caos en el centro histórico también pasa en horarios picos, obviamente tiene ese tema en el centro histórico, pero Guayaquil sufre de los mismos problemas que estamos comentando acá en Quito. Guayaquil también tiene serios problemas de tránsito y transporte, sí. Guayaquil también tiene, a ver, para ubicarnos, una de las industrias más grandes, la cementera. ¿Dónde está? Vía la costa. La otra. ¿Eso quiere decir que la gente que vive en Durán tiene que ir vía la costa o la gente que vive en el sur de Guayaquil? Y no solo Guayaquil. Guayaquil, ¿qué es lo que intentó? Intentó una aerovía para movilizar Claro. gente de Durán a Guayaquil Así y es. viceversa. Así Y es. termina siendo turística. Así es. Claro, es puro turismo ahí, así es verdad. O sea, no se usa para el concepto que se quería usar para descongestionar Ahora, un poco la carga la de pregunta movilidad. mía es esta. ¿Es realmente una aerovía una cuestión de transporte masivo? ¿Con las góndolas que tenemos? No, eso claramente se ve ahí, creo que 4 personas ahí adentro, nada más, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cada góndola pasa, no sé, cada ver, tantos entonces, minutos, ¿no? Volviendo a la razón de esto. Entonces, ¿por qué razón vendemos esto como una facilidad de movilidad cuando claramente lo único que se tenía era algo turístico? Claro, es lo mismo que poner las góndolas al Valle de los Chiles, pongamos así, o a Cumbayá, ¿no es cierto? Claro. Puede ser que los estudiantes o alguien se va a locomover ahí. Con un agravante. Entonces, cuando hablábamos de esto, hablábamos de la equidad en la ciudad, la accesibilidad. Nosotros tenemos el teleférico. ¿Cuántas personas con capacidades especiales pueden subir a la góndola del teleférico? Ninguna. Porque la góndola está en movimiento. Así es. Así es, no se para. No claro. se para, está en movimiento. Así es. Entonces, No es la ciudad inclusive. Siendo un proyecto de personas ciudad. con movilidad reducida, tercera edad, niños. Ujú. Así es. Excelente. Así es. Bueno, movilizarse definitivamente es un desafío. Si uno se moviliza hora y media en la mañana, hora y media en la noche, son 3 horas por 5, 15, mejor dicho, por 365 días es una cantidad montón de enorme. tiempo. Es un montón de Es un tiempo. montón de dinero. Sí, es un montón de dinero. Pero ahora, en la planificación urbana no solo considera el transporte. ¿Por qué en Quito no se ha considerado otros centros de desarrollo industriales y de negocios? ¿Cuántos centros de negocios hay en Quito? A ver, originalmente centros de negocios. En la actualidad, uno solo. Todavía quedan rezagos de algo en la González Suárez. Ok. Pero el centro de negocios es el que todos conocemos, Naciones Unidas. Naciones Unidas. Entre 6 de diciembre hasta 10 de agosto empezaríamos por la República, es decir, la Carolina. Así es. Es el sector de... Y Guayaquil adolece de lo mismo, ¿no? Guayaquil está construyendo otro centro de negocios en San Borondón, pero San Borondón ya es otro A cantón. ver, San Borondón es otro cantón, pero no Así se es. olvide que también hay otra cosa. Que San Borondón, Guayaquil y Durán es un distrito metropolitano. Entonces ahí no está en localidad. Ah, O sea, nosotros tenemos 2 distritos metropolitanos en el país. Quito y Guayaquil. Quito, Guayaquil, Durán y San Borondón. Ok. Por eso es que Guayaquil, Durán y San Borondón empiezan a tener una mayor influencia.
Y si es que lo llevan bien, los distritos metropolitanos, por ejemplo, el de Quito, al tener el puerto seco más grande y de mejor calidad del país, que es el aeropuerto Mariscal Sucre, Quito debería influir en la producción desde el Carchi hasta Chimborazo como bajo. Ya. Y en el otro lado, hasta Esmeraldas y hasta Sucumbíos y Napo. Ok. Pero eso, ¿para qué? ¿Cómo puede hacer eso? Tiene que crear lo que se llama el Estatuto Autonómico de Quito, que es algo que nos olvidamos y se olvidaron los políticos también, que es parte también de la planificación y del desarrollo. Y eso no tiene fecha de... Y no tendrá fecha en la medida en que el político o la persona que tenga... primero, no es una sola persona, es un grupo de personas que tiene que acometer todo esto. Porque tendrán que estar abogados, técnicos, economistas. Es la voluntad más. Es una voluntad del ¿para qué? conjunto de la gente que está en ese momento. ¿Para influenciar en qué? En lo que se está dando. Una facilidad, ahora que están con los problemas que tenemos, la facilidad de sacar las flores de mejor calidad del país, de mejor calidad del mundo, es a través del aeropuerto de Quito, la manera más corta. Así es. Entonces, ¿a qué sectores vamos a influir? Vamos a ir hasta Imbabura, tranquilamente, sin problema alguno. Pero esto de por qué el sistema de ordenamiento territorial de la ciudad no ha generado más centros de negocios. ¿Tiene que ver solo con el municipio o tiene que ver también con desarrolladores inmobiliarios, con la sociedad? Tiene que ver con desarrollos inmobiliarios, tiene que ver con desarrollos sociales, tiene que ver con desarrollos económicos. Cumbayá está levantándose también como un centro de negocios. Yo veo ahí un desafío, que es la conectividad entre Cumbayá y Quito por el Guayasamín. Pero Cumbayá simplemente es una parroquia de Quito. Y Cumbayá, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa con Cumbayá? Cumbayá hasta hace 24, 25 años estaba deprimiéndose Cumbayá. Así es. ¿Quién lo revive? El Guayasamín, el túnel Guayasamín. El túnel Guayasamín le da mayor conectividad, pero seguimos hablando de qué, de la interoceánica o la vía Osvaldo Guayasamín. ¿Pero qué lo revive? Lo revive un poco un grupo de gente que quiere invertir en su tierra originalmente, pero es negocio y es parte particular la que crece. Desarrollo inmobiliario. Parte de desarrollo inmobiliario con un agravante, y que ahí sí es molestoso decirlo. El municipio, el Distrito Metropolitano de Quito fortaleció la segregación espacial a través de normativa. Es decir, ordenanzas que fortalecieron la segregación espacial. Por eso vemos que en Cumbayá y en Tumbaco no es raro ver sectores muy pudientes y sectores muy, muy deprimidos. Así es, Claro. juntos. Juntos. Y ahí llegamos al punto donde queríamos entrar, la gentrificación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día es un tema que todo el mundo habla, no solamente, se habla principalmente en México, los problemas que tiene, en Barcelona. Y para que las personas que nos escuchan puedan entender mejor lo que es la gentrificación, es obviamente cuando hay el desplazamiento de la población original a otras zonas, porque ese sector se quedó más caro, ¿no es cierto? El poder se quedó más caro. ¿Cuáles zonas? Estamos hablando de Cumbayá y me parece muy bueno porque justamente el fin de semana yo estuve en Cumbayá viendo algunos proyectos y claro, estuve justamente conversando con personas de fuera del país y conversamos que tienes esa vía ahí en Cumbayá, ¿no es cierto? Cerca del parque de Cumbayá y ves esa diferencia, ¿no es cierto? Así es. Tienes el parque de Cumbayá que ya fue todo remodelado y tienes después esa callecita de las comidas, pongamos así. Y claro, se ve que la gentrificación se están comiendo todo alrededor. Coméntanos un poco qué pasa con Quito ahí o con Cumbayá ahí. A ver, lo que pasa es que, ¿qué es lo que está? Primero, enfocarles del cambio de uso de suelo. Eran sectores determinados de vivienda con comercio minoritario, tiendas, bazares. Ahora, ¿qué es lo que están? ¿Cambiaron a qué? A una oferta turística gastronómica originalmente. Entonces, ¿quiénes están haciendo? Las personas que hacen el comercio respecto de eso. Aquí también hay otro ejemplo que es más antiguo. Ok. La floresta. La floresta. La floresta, es verdad. A ver, empecemos con el cine 8:30. A ver, ya no es el comercio como tal, es el acceso a la cultura el que dio ese cambio. Por eso es que en la floresta ustedes miran cafetines, centros donde hay exposiciones artísticas, centros donde pintores que no son conocidos o Galerías. artistas plásticos o mimos o quien sea, tiene su cuarto de hora. Sumado a gastronomía, sumado a una identificación de las personas que viven ahí. ¿Es esa una recuperación del barrio?
Por la sociedad. Por la misma sociedad. Por la misma sociedad. Pero no se olviden que más abajo tenemos la floresta y se sienten orgullosos de tener el mercado de comidas. Así es. Claro. Eso es cultura. Eso es cultura. O sea, desde el punto de vista antropológico. ¿Y ahí cómo apoyó el órgano de gobierno seccional o fue simplemente la sociedad avanzando? La sociedad obligó a la intervención espacial en el parque, por ejemplo. Así es. Claro que también hay intervenciones buenas y intervenciones locas. O sea, para mí una intervención loca es el redondel de la floresta. Una facilidad de tránsito no puede tener estacionamientos, por norma. Así es. Y ahí tenemos estacionamientos. Pero algo intentan. Ok. Ciclovías. Y eso no ha hecho que lo que decía Marcos, que sea desplazada la gente que vivía en la floresta, porque se han recuperado muchas viviendas. Hay una parte que fue desplazada. Y debe haber subido el costo de... Sí. Ha subido, ¿no? Claro. Ha subido el costo de vivienda, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay sectores. Hay sectores... Guápulo. Sí, pero Guápulo tiene otra connotación. A ver, Guápulo tiene una connotación más diferente. ¿Por qué? Porque ahí empezamos desde la familia Guayasamín Sí. hacia atrás. Entonces, Guápulo es un convento colonial. Entonces, históricamente tiene otra connotación. otra connotación. Regresemos a la floresta, entonces. Más fácil. Sí. Entonces, la floresta, parte de su gente, ¿qué es lo que pasa? Envejecemos. Los hijos ya no quieren ser parte de, quieren mejorar, entre comillas. ¿Cuántos años tiene el barrio de la floresta? La floresta, estamos hablando del 50, debe tener ustedes 75, 80 años. Wow, o sea que habrá construcciones de esa época. Sí, son republicanas. Ujú. Son republicanas, hay algunas que tendrán su valor para restaurarlas, otras que tendremos que algún momento cambiarlas. Y se está reformando a la floresta. O sea, Sí. hay nuevas construcciones, se ven Sí. nuevas construcciones. Y hay otra parte, por ejemplo, que es la que estamos hablando entre la Madrid, Toledo, que todavía siguen manteniendo las casas antiguas. Así y se es. están deteriorando también. Las están dejando deteriorar porque no hay el dinero suficiente para... Claro, Claro, esas estamos- propiedades, esas propiedades. A no ser cuando se transforman, por ejemplo, en cafeterías, como habíamos comentado, centros culturales donde las personas pueden aprovechar, obviamente, para pasear y todo eso, ¿no? Pero ahí un poco comentando y regresando, me pareció súper interesante que Juan Pablo estaba comentando. ¿Será que Cumbayá va a lograr tal vez ser esa ciudad futuramente de los 15 minutos? Porque ahora tenemos lo que es de la parte del potrero, que estamos viendo obviamente toda esa San Patricio. inversión, ¿no es cierto? De oficinas, departamentos y todo. ¿Será que van a lograr esos 15 minutos o vamos a continuar en eso de que toca venir a trabajar en Quito? No, a ver, deberíamos trabajar para que la gente se quede. A ver, Cumbayá tiene varias cosas. Tiene universidades, dos, si no me equivoco, ¿no es cierto? Hospital. Ujú. Tiene un hospital particular, sí. Ujú. El hospital territorial de Yaruquí queda bastante cerca, es parte del valle. Entonces, a nivel de equipamientos tiene. Tiene posibilidades, entonces. Sí, a ver, lo que pasa es que ahí vuelvo a lo que conversamos del Valle de los Chillos. La centralidad del valle es Tumbaco. Me guste o no. Ujú. Todo el mundo acude o acudimos a Tumbaco. Es la centralidad, no es Cumbayá. La centralidad es Tumbaco. Tan es así que Tumbaco tiene dos mercados. Así es. Claro, claro, Para que se den cuenta, uno a la entrada y el otro a la Arenal. claro. Y el precio del metro cuadrado también es más barato, ¿no? No necesariamente. Tumbaco no necesariamente. necesariamente, Pero No necesariamente, lo que pasa es que hay sectores en Tumbaco que Ajá. también hay que cuidarlos. A ver, no se olvide la que cerámica es costosísima. no se olvide que ¿y eso con qué otra parroquia colinda? Un Puembo, claro, Claro. que también. Puembo es otra de las parroquias donde el terreno tiene una valoración La excesivamente alta. plusvalía súper Claro. grande, claro, la que conversamos justamente en uno de los episodios. Vamos allá, vamos allá. Vamos a la plusvalía. Vamos a preguntarle a Vamos Víctor como preguntar. experto Aprovechemos. la pregunta millón. que todos queremos saber. ¿Hay plusvalía en Quito? Hay plusvalía en Quito. ¿O dónde hay plusvalía en Quito? Eso, creo que sí. Ay, no A hay. ver, hay para poca, hay dar un mucha. ejemplo muy claro. Primero, sí. ¿qué es la plusvalía técnicamente, mi querido A ver, Víctor? a ver, si vamos a lo escolástico, plusvalía simplemente es el trabajo no pagado al trabajador. Es decir, de parte del dueño, el propietario de los medios de producción. Eso trasladado a lo que nosotros ya coloquialmente lo llamamos en los terrenos y en los predios, quiere decir que el terreno, cuando le compramos, costó 1 y a lo largo de 5 años le costó 10. Eso llamamos plusvalía y crecimiento. Ok, Eso es lo que nosotros. estamos. Para ser más claro, ¿dónde hay plusvalía? Clarito, Tababela. No en el pueblo.
en el sector industrial. ¿Dónde están las naves? ¿Dónde se Donde están las construyendo naves. Donde el terreno, antes, cuando no existía el aeropuerto, voy a citar una cantidad, costaba $30 el metro cuadrado. En la actualidad, para que el Wuhan esté ahí, ¿en cuánto compraron el metro cuadrado? Claro. El aeropuerto no se va a ir. Es un proyecto a largo plazo. Largo plazo. Ah, ya. Entonces, ahora sí, para hablar de plusvalía, vamos a entender que la planificación, hablamos de planificación a largo plazo, 25 años o más. Corto, mediano plazo, 15 años. Y corto plazo, 5 años. Nosotros queremos que la plusvalía se nos dé en 5 años. ¿Qué pasó con la granja? Mariana de Jesús. Así es. Cuando se instala, porque eran los jesuitas de aquello, la granja se instala, sector de altísima plusvalía. Ahora vaya a ver cuánto cuesta un departamento. Está por los $40,000, $50,000 un departamento ahí. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos esto va también con conceptos sociales. La González Suárez, en la falla geológica de Quito, el sitio más caro, entre comillas. Otra de las fallas geológicas es la quebrada de la Mariana de Jesús, pues. Así es. Es una amenaza gigantesca que tenemos ahí. Si no limpiamos las quebradas, hasta la granja se puede ir. No va a pasar. Ya hay un referente, ¿no? Ya pasó en la gas. No va a pasar, pero eso disminuye los valores. Así es. Entonces, por eso, si es que hay un equipamiento como el aeropuerto que se revitaliza, que cambia, que se acomoda a las instancias, va a lograr eso. Si es que logramos un polo de desarrollo en el cual cada década implementemos calidades en equipamientos, va a subir plusvalía. Ok. Si es que, a ver, pongamos que en Yaruquí tenemos que a 10 años, por estudio demográfico y todo lo demás, a 10 años vamos a tener un gran hospital público, 2 unidades educativas gigantes, más comercio minoritario para el valle. Educación. Cubierto educación. Entonces, ¿qué es lo que salud. va a pasar ahí? Va a subir el precio. ¿Y dónde obtenemos esa información? ¿Dónde obtiene el público esa información? El común denominador. El común denominador ¿Dónde no- debe leer, buscar, entender? El común denominador no tenemos acceso a aquello. A ver, si es que queremos tener acceso a aquello, vamos a tener que entrar a leer los planes de ordenamiento territorial, Ok. donde vamos a incrementar áreas de Los alturas de planes de edificación. ordenamiento son públicos, ¿verdad? Sí, son públicos, totalmente públicos. Y tienen que ser públicos, y eso es correcto. ¿Dónde vamos a subir altura de edificación? ¿Dónde vamos a poder construir más? ¿Para qué está destinado el suelo? Ahí lo que por ejemplo, conversando con ustedes, no habíamos visto esto. Cualquier persona que desee comprar algo, un terreno, vaya por favor, pide el número de predio y saque un IRM, un informe de regulación metropolitana. Excelente. Buen dato, excelente Que dato. les dice altura de edificación, coeficiente de ocupación de suelo planta baja, coeficiente de ocupación de suelo total, ¿Cuánto puedo construir? cuánto puedo construir, qué retiros tengo. Ok. Y si es que puedo dividir también, si es que puedo fraccionar. A futuro. Entonces, a ver, si es que yo me compro 10,000 metros y puedo fraccionar, también hay plusvalía. Claro. A lotizar, que se Ya, conoce. no fraccionar. Fraccionar. Habremos hablado, lotizar quiere decir lotes. Cuando uno dice fraccionar, estamos hablando que quien fracciona tiene que hacer, si hace una vía, esa vía tiene que quedar con acabado de vía, agua potable, alcantarillado, Ok. energía eléctrica. Ok. Telefonía ya no, porque con los celulares se acabó de Claro, claro, esa parte se terminó. aquel claro. mito. Ya. Pero si uno pone eso, y usted compró a $30 el metro, urbanizado le va a costar $530. Fracción en propiedad horizontal. No, una cosa es fraccionamiento, es lote. Ok. Propiedad horizontal es alícuota. Ok. Alícuota quiere decir parte proporcional. Nada más. Y con alícuotas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque usted en propiedad horizontal usted puede linderar. Pero usted paga también el espacio comunitario de todos. Comunitario entre todos. Así es. Paga lo suyo, el espacio comunitario de todos. Así es. Y se somete a las reglas de la Ah, comunidad. lo que pasa es que hay una ley de régimen de propiedad horizontal que usted la conoce mejor que yo. Así es. Y ahí uno se somete a las reglas Es más, de la comunidad. para cambiar alguna cosa, antes era el 100% los condóminos, ahora es el 80% los condóminos, no me equivoco. Sí, sí. Pero mira Las tres que- cuartas partes. Pero mira qué excelente, ¿no? Que hablamos de la plusvalía en el otro
en el otro episodio, ¿no? Anteriores. Qué excelente la importancia de saber, ¿no? Dónde está La información. la información y dónde el tema del aeropuerto, que fue un ejemplo muy bueno. El tema de los nuevos colegios por dónde están yendo, el tema de dónde van a construir un hospital, y todo eso tiene que ver justamente con la plusvalía, porque justamente está ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo que hablamos también, el tema de Puembo. Hoy en día la gente está yendo a Puembo, que compró terreno, ya ve esa plusvalía, sabe que hay una plusvalía y todo eso. Y bueno, mi querido Juan Pablo, siempre nos va el tiempo, ¿no? Sí, el tema de la plusvalía es algo que a nosotros nos ronda en la cabeza constantemente porque queremos comprender cómo funciona la plusvalía, cómo puede uno utilizar este mecanismo para poder generar, pues, naturalmente, dinero que trabaje para uno. O sea, eso es lo que busca la plusvalía o lo que busca uno como inversionista. Ahora, entender, yo creo que los datos, es importante saber dónde están los datos, dónde conseguir. Ya, y la otra cosa, interpreten los datos. O sea, verán, acudan de un profesional. Sí. Ahí piden la ayuda, porque en definitiva, vean, para un IRM, con el número de predio, pongan municipio de Quito más IRM, le ponen el número de predio y le sale. Pueden bajarse, no tienen la firma electrónica con la que tiene validez del documento, pero ustedes ya tienen una aproximación. Ahí les van a decir si está afectado o no, por ejemplo. ¿Qué quiere decir afectado? Que hay un proyecto que le va a cortar el terreno, le va a quitar alguna parte. Por ejemplo, una vía. Una vía. Uh-huh. Entonces, ahí ya está determinado. Si se colinda con un accidente geográfico, Okay. La quebrada tiene 10 metros de retiro, por lo menos del borde superior de quebrada. Si es un río, 50 metros. Pero eso Se necesita acudir a un profesional. no es simplemente como información. Porque los profesionales estamos para eso, para indicar las cosas. Y por supuesto pasa que la gente construye en terrenos donde no tiene los permisos necesarios y no puede legalizar la propiedad. Eso viene desde... Sí, y es por no darse el tiempo de acudir a un profesional y entender cómo funciona, que le expliquen cómo funciona el lote que está adquiriendo, el terreno que está adquiriendo. Eso sí, en eso hay toda la razón, pero también hay otra. Eso va desde el punto de vista ya particular y trasladando de alguna manera lo que la gente piensa. Se ponen tantas cortapisas para hacer una edificación particular a una persona que el municipio lo único que ha hecho es dejar de controlar. Wow. Mire, estamos hablando del año, de la primera década del 2000. No se aprobaban planos, se registraban. Es decir, el profesional era responsable de lo que presentaba, que es lo que corresponde. Uh-huh. Volvemos a la aprobación. Y ahora tenemos las unidades descentralizadas, los entes colaboradores, que otra vez califican los proyectos y otra vez tenemos que aprobar los proyectos. Disculpen, altura de edificación, retiros, coeficientes, más, para que lo esté hecho el suelo, es lo único que se debería revisar. Okay. No se revisan faltas de ortografía, no se revisan nada, sino que otra vez volvimos muchas veces, al menos en mi concepto, volvimos a ser estudiantes de la facultad y que nos califiquen los proyectos. La burocracia. Burocracia y aparte de eso, o sea, los profesionales debemos ser responsables. A un médico no le van a decir por qué receta esto, pues. Obvio, no tiene sentido. Prácticamente te está tomando la lección, ¿no es cierto? O sea, Pues, acá hay un error, claro, usted es el profesional, lo otro que tienes es solo revisar nada más. Si es que en algo infringe, van a decir no pasa. Y la otra, en algún momento debemos llegar a esto. Que una unidad técnica, cualquiera que sea, municipios, lo que sea, a través de una sola visita verifique cumplimientos de ordenanzas municipales de los trabajadores, cumplimiento de que estamos al día en seguro social y todos los demás. Y si es que no cumplimos, automáticamente queda clausurado en todo. ¿Por qué? Porque debemos ser ordenados. ¿Qué logramos con esto? Abaratar cosas aunque uno no lo quiera. Mi querido Víctor, conclusión. ¿La planificación urbana en el Distrito Metropolitano de Quito se está aplicando de manera correcta? Es la pregunta polémica, que siempre Sí. tenemos una pregunta polémica, ¿no? Conceptualmente no. Conceptualmente no, pero no es acaso utópico que pueda pasar
conforme la sociedad va creciendo, la ciudad va creciendo, pueda pasar que la planificación esté inclusive adelantada a su tiempo? De eso se trata un pronóstico. El problema es que las personas que elaboramos solo somos personas. Y hay un agravante, que solo somos un grupo pequeño de personas que decimos esto va a pasar. Claro. Y no tenemos en cuenta El comportamiento. de las personas. La población. Así es, el comportamiento O sea, de la vean, población. la ciudad simplemente es un efecto de una sociedad. Así Si es. la sociedad mañana cambia, la Cambia la planificación que estaba prevista va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque la sociedad va hacia otro punto. Claro. Así Y es muy bien, me encantó la verdad esa parte que usted acaba de decir. Se planifica, pero obviamente la población es lo que va a decidir a futuro lo que va a pasar o no. Justamente, y hay un poco para ir cerrando ya, justamente con el tema del metro de Quito, ¿no? Que teníamos ahí, ¿no? No hemos hablado del metro, qué proyecto tan interesante. Claro, no hemos Víctor, tapado, ¿no? vamos con el metro. Si es que hay... Sí, aquí. Extendemos un ratito Aquí más. Y lo vamos. importante es el conocimiento que podamos generar en esta mesa. Gracias por el conocimiento, Víctor. Gracias por compartirnos años de experiencia. El metro de Quito generó plusvalía en las zonas alrededor del metro. Yo estuve por Quitumbe y viendo esas zonas de ahí y me quedan mis dudas. Y la otra pregunta es, ¿hacia dónde va el metro de Quito? ¿Qué es el metro? El metro es un sistema de transporte, un sistema de comunicación rápido. Por sí solo no va a generar plusvalía. Por sí solo. Excelente. Pero, Excelente. Que mejorando la conectividad exacto. se mejoran las condiciones de las áreas. Sí, Y las condiciones de vida de la gente, del usuario, ¿sí? correcto. A ver, hablamos de los desplazamientos. De 2 horas y media a hora 40, hora y 30 de desplazamientos. Mejoró la condición de la gente. Sí. Claro que sí. Puede destinar ese tiempo extra a muchas actividades. Muchas actividades, lo que considere particularmente cada persona. Pero per se el metro como tal es una ayuda, no el fin. Verán, o sea, cuando hablamos de ciudades ya a nivel económico, se habla de producción, intercambio, consumo, gestión que se da en cada ciudad. Ujú. Producción tenemos, intercambio, pues la conectividad de parte de qué es. Intercambio. Ujú. El consumo son las viviendas. Recurrencia simple de fuerza de trabajo. Parques, etcétera, etcétera. El recurso podría ser ampliado donde usted se recrea ya. Ya no es otra, ya pasa a ser otra persona. Por eso es que tenemos fines de semana para todos. Porque si se trabaja de lunes a domingo, No hay espacio para la recreación. entonces esos conceptos hay que manejarlos ya a nivel transversal porque son sociales. Ok. Entonces el metro como tal sí es técnicamente me parece correcto. Me parece incorrecto que hayan empezado donde empezaron. Hay que irnos hasta Cutuglago y hay que irnos hasta la mitad del mundo y hay que irnos hasta Calderón, que son las dos centralidades que tienen hartísima gente. Y les faltó una, por favor, con los chillos. Claro, Claro. claro. Pero ahí ya nos fuimos a largo, nos vamos a dar un poco más. Ahí la pregunta es la siguiente, y ahí me parece excelente lo que comentaba Juan Pablo. La persona que vive, vamos a poner Quitumbe, ¿no es cierto? Que vive en Quitumbe. Antes no tenía metro, demoraba tal vez para llegar al trabajo 1 hora y 15. Ahora llega al trabajo 20 minutos. Esa zona de Quitumbe no va a ganar una plusvalía que sea la mínima, porque él dice, no, voy a vender mi casa, pero mi casa está al lado del metro. Mi casa está cerca de un medio de transporte donde te va a ayudar a llegar No, más, sí va a más ganar. rápido. O sea, vamos. Sí va a ganar. Excelente. ¿Por qué? Excelente. Porque tiene, a ver, ¿qué es lo que debería propender en la municipalidad como tal? Ofrecer las mejores condiciones, en este caso de movilidad, para que la persona haga los desplazamientos justos en el menor tiempo posible. Al tener eso, está mejorando su calidad de vida. Así es. Está mejorando también la condición del suelo en el que vive. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Sube. No en la medida en que la gente quiere. Ok, porque en el camino, como conversamos ahora en la mañana, yo venía, obviamente en el camino, me entregaron un diario y dijeron que el metro está planificado para llegar hasta la Ofelia. Pero no hablemos de esas otras partes que la veo más sencillas. Valle de los Chillos. ¿Es posible llegar con metro hasta el Valle de los Chillos? Verás, yo lo que no entendí nunca es que si nos mandamos técnicamente
O sea, hablamos de técnica técnicamente. constructiva y todo, específicamente técnica constructiva. Si nos mandamos la estación de San Francisco, ¿por qué no nos mandamos una en el playón de la Marín, pues? Y simplemente es un trayecto de 1,5 kilómetros y vamos a ir, transporte de superficie, vamos a seguir sufriendo en Valle de los Chillos. Pero si conectamos ahí, subirá aproximadamente alrededor de unas 200,000 personas en viaje, que es una parte deficitaria de viajes, es deficitario en el metro de Quito. Claro, claro. Y es solo ese tramo. Y es Solo ese totalmente tramo. razón, porque se conecta solo ese tramo del metro para hacer la conexión en San Francisco, sacas esas 200,000 personas rápidamente a la ciudad. Porque claro, una persona dice, yo vengo de Los Chillos, llego a la Marín, pero cuando llego a la Marín, tengo que... ¿Cómo llego al metro? Es ¿No es más, cierto? ya se dieron cuenta del error e incrementaron 2 o 3 líneas de transporte hasta el Parque del Arbolito, que ese sí concuerda con una estación del metro. Claro. Para poder hacer la conexión justamente al metro, claro. Esa es la que no le entendí yo. O sea, realmente después de todo esto, no le entendí por qué no hicieron eso. Técnicamente yo sé que la Marín es un relleno, etcétera, etcétera, pero Quito tiene quebradas, tiene rellenos, tiene todo, y la tecnología que utilizaron es de primera línea. Nos dimos el gusto de no dañar un monumento histórico y tener una estación ahí abajo. Varios monumentos históricos Ah, que pasan por ahí. Sí, pero interesante, o sea, ¿e irá hacia allá el proyecto? de ahí sí desconozco, porque eso ya son políticas de las instituciones. Eso ya es una planificación a largo plazo, me imagino, ¿no? No diría yo que a largo No tan plazo, yo largo. diría mediano plazo. De aquí a 15 años deberíamos tener Mediano, eso. excelente. ¿Por qué? Porque, como hemos conversado, el INGA es nuestra nueva zona de desarrollo industrial. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde sacar a las industrias que están en los sectores ya centrales al INGA. Pero la municipalidad deberá dar de tal manera infraestructura de tan alta calidad para que la inversión se haga ahí, se trasladen las industrias y a su vez obligar a las industrias a que hagan todo lo que son viviendas, colegios y todos los equipamientos para sus trabajadores. Y ahí obligaremos a que el desplazamiento de los trabajadores esté dentro de los famosos 15 minutos a pie, o en Claro. bicicleta o caminando. Claro, bueno, Víctor, yo creo que, primer punto, yo creo que el tema, Juan Pablo, es tan grande Sí, que tenemos que hacer una siempre. segunda parte, obviamente. Hay tantas cosas Varias que hablar, partes más. claro, porque hay tantas cosas que hablar. demasiado grandes. Hay muchas cosas y quedaron muchas cosas interesantes que comentar, principalmente zonas nuevas que van a desarrollarse en la ciudad. Bueno, Juan Pablo, más que nada, coméntanos un poco ahí de los datos ahí que Bueno, lo que escuchamos de Víctor es claro, la planificación urbana no es solo un trámite, es la llave que ayudaría realmente a compradores y vendedores y desarrolladores a entender un poco más cómo se mueve la ciudad y esas preferencias del consumidor en relación a lo que está adquiriendo en este momento. Víctor, muchas gracias por el conocimiento, te agradecemos mucho por el espacio y por el tiempo y esperamos que haya sido de mucho valor. Tenemos algunos datos, ¿no? Lo primero es entender más allá de la parte técnica, la plusvalía, cómo funciona. Esto es sencillo. Si tú compras una propiedad en $100,000 y a los 5 años la vendes en 120,000, ganaste 20% de plusvalía. ¿Eso se está dando o no se está dando? Es lo que tenemos que dilucidar en una serie de programas que seguiremos hablando con los expertos que nos han acompañado. Marcos. Bueno, entonces en ese podcast de hoy con Víctor, nuestro invitado especial, tuvimos esa información excelente de la planificación urbana, topamos muchos temas y yo creo que futuramente vamos a topar el tema de cómo comprar y alquilar una casa y vender una casa con otros expertos también, pero ya teniendo también en base todo ese tema. Víctor, ¿alguna consideración final? Me gustaría que tal vez nos pudieras dar una consideración final. ¿Cómo podemos llegar a esa planificación a futuro? ¿Qué nos falta ahí? Nos falta decisión. O sea, y no me refiero a nosotros los ciudadanos, en definitiva, ¿a dónde queremos llegar? Somos una sociedad que se caracteriza por demandar cosas. Propuestas, ¿cuáles las hemos hecho? O sea, sí, así de simple, así dura y así de fácil. Solo demandamos. Y no me refiero a aquello de que hemos hecho por la patria, no, ese es un cuento. Ok. Sino, ¿qué hacemos desde el núcleo familiar para mejorar las cosas?
para llegar al espacio donde habitamos y mejorar, desde ahí empezar. Porque no esperemos que alguien que esté en el poder se acuerde de los que estamos muy abajo, los que estamos en un barrio, para que se acuerden de nosotros. Poco a poco. Esos son niveles de concienciación que deberíamos manejarlos. Pero ese para mí es el mayor de los... Vean, un montón de problemas se solucionan con educación. Pero la educación es tan grave que en 4 o 5 generaciones, estamos hablando de 80, 100 años, para que la cosa cambie de veras. Así es. Cuando nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a poner reductores de velocidad, porque no nos concienciamos en manejar como debemos. Igual que conversábamos, en la autopista General Rumiñahui, cojo el carril izquierdo para rebasar y tengo 3 buses que ocupan los 3 carriles. Entonces, concientización y saber dónde estamos y para qué estamos. Empecemos por ahí. Ahí sí podemos exigir a las autoridades que planifiquen. Que nos planificamos y también podemos exponer ideas. Por último, ¿qué nos pueden decir las ideas? Esa es mala, no sirvas ninguna idea de antemano, parece que es mala. O ninguna propuesta es mala. Entonces, si no, lo que nos pueden decir no es aplicable, ya perfecto, pero ya le dije, ya hicimos un esfuerzo. Dimos el primer paso. Sí, ese para mí es uno de los pasos más importantes. El resto ya nos corresponde. Nos corresponde a nivel de política sufragar bien y todo eso, porque esta democracia es representativa, no es lo que nosotros queremos, pero es así. Así vivimos. Coincido con Víctor en que la educación es fundamental para esto y llevándolo al barrio, a la familia, a la casa, yo creo que hay que hacer un análisis sobre en mi barrio, en qué condiciones estoy, qué servicios tengo y qué servicios quiero, a qué aspiro. Y tomar en cuenta que, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es movilizar niños por más de 1 hora en transportes escolares para ir a sus escuelas. Yo creo que ahí debemos como familia pensarlo. Repensarlo, analizar si queremos que nuestros hijos pierdan tanto tiempo movilizándose, siendo tiempo que pueden disponer para otras cosas mucho más productivas. Y si bien es cierto, movilizarse al trabajo es una necesidad, no es que podemos cambiar de trabajo inmediatamente o algo así. Sí hay que buscar la posibilidad de encontrarse cerca de los lugares donde me muevo, porque eso realmente da mucho más tranquilidad a la vida de la familia. O sea, movilizarse menos, yo creo, y estoy seguro de hecho, que da mucho más tranquilidad. Si uno saca cuentas de cuánto se moviliza todos los miembros de la familia, son cantidades enormes de tiempo que uno desperdicia en el tráfico, y que eso debería pues repensarse, conversarse en la familia y ver cómo podemos ir tomando correctivos para pasar más, y sobre todo planificar qué quiero. Y ahí es donde viene. Hay que leer, revisar, un poco informarse de cómo funciona la ciudad, hacia dónde va. Y ya si estamos más interesados, pues leernos la planificación de la ciudad. O sea, puede ser compleja. La ciudad, conversar con personas que entiendan un poco de la ciudad, como Víctor, que entiende mucho más de la ciudad, y saber hacia dónde va esto. La ciudad está ahí, va a crecer, no se va a ir, así como el aeropuerto va a seguir a largo plazo. Hasta cuando no estemos nosotros, continuará la ciudad, lo ha hecho antes de que estemos en esta tierra, y entender el lugar donde vivimos es fundamental de mi parte. Marcos. Bueno, excelente. Víctor, muchas gracias, mucha información tuvimos hoy. Vamos con certeza a planificar ahí una segunda parte, porque hay mucha planificación en esa parte de ahí. Y bueno, a todos ustedes que nos asistieron a este episodio junto con Víctor en Planificación Urbana, muchas gracias también por participar. No se olviden obviamente de seguirnos para episodios como esos en redes sociales. Tenemos nuestro canal en YouTube, también Spotify. Y bueno, agradecerlos por nos acompañar, obviamente, ahora que llegamos a casi 1 hora, ¿no es cierto, Juan Pablo? El próximo episodio les esperamos. Vamos a hablar con un experto para entender cómo comprar y vender propiedades. Y seguramente tocaremos el tema de la plusvalía nuevamente. Otra vez. Es el tema que tenemos ahí, ¿no es cierto? Es el tema que no hemos logrado destrabar. Eso mismo, lo vamos a lograr. Vamos a poner un poco de datos por ahí. Muchas gracias, Víctor. Víctor, muchas gracias. Muy amable.